Y vamos a leer los versículos del 31 al 37. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y les rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de tener con nosotros tu palabra, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias por permitirnos el día de hoy escucharla y también te pedimos que toques nuestros corazones para que estén dispuestos, contritos y humillados para presentarnos hoy ante ti, Señor, con la intención de no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Si alguno de los que están aquí en este día no te conoce, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y los que hemos tenido un encuentro personal contigo, Padre, pedimos que seamos corregidos, redarguidos, que seamos reprendidos, animados, exhortados, de acuerdo a cada necesidad, Señor, con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo el caso de esta mujer sirofenicia, que es la historia anterior a esta que acabamos de leer, y es en el paso de Jesús por estas ciudades o regiones gentiles, como se quiera llamar, gentiles, paganas, no judías. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Jesús en esta región, en esta zona, en estas zonas de personas gentiles, pero en ese periplo, aparte de hacer milagros, que aquí muchos de ellos, según algunos autores que he leído, no están registrados, Marcos directamente intenta destacar algunos de ellos y este que vamos a ver hoy es uno de ellos, aparte del que vimos la semana anterior. Jesús salía de esta región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Había un mapa que más o menos intentaba explicar esta ruta, pero yo no quise meterme ahí mucho para no complicar o alargar mucho el mensaje tampoco. Pero en este lugar, en esta zona por donde él pasaba, la región de Decápolis, a Jesús le traen en el versículo 32 un sordo y tartamudo y les rogaron que le pusiera la mano encima. Ayer en la reunión de jóvenes surgió esa pregunta, ¿de dónde viene el poner las manos o la imposición de manos? El hermano nos preguntó eso ayer y yo le dije, mira, bueno, hay algunas referencias aquí, pero no tengo claro que se aplique directamente a lo que quizás hoy entendemos como esto. Pero bueno, ya lo diremos un poquito más adelante, para no alterar el orden del versículo. Lo primero es que este sordo y tartamudo, no es que era mudo, sino tartamudo. Conocéis lo que es un tartamudo, ¿no? Que habla a remolque, entre comillas. O sea, por decirlo de alguna manera. Aparentemente fue sordo en su niñez medianamente temprana porque sabía cómo hablar. Porque habitualmente, o muchas veces, más que habitualmente, muchas veces hay gente que se queda muda, pero porque como nunca ha escuchado, no sabe cómo hablar. Pero hay algunos que escucharon durante un tiempo X de su vida, pero al no seguir escuchando, más o menos tienen la idea de hablar, pero no pueden comunicarse de una manera adecuada. Y esto es obviamente una situación triste.
cualquier tipo de minusvalía porque se sale de los parámetros que habitualmente nosotros conocemos para desempeñar una vida normal. Aunque hoy en día, por ejemplo, en España y en otros países desarrollados, una persona con ciertas minusvalías puede desarrollar una vida medianamente normal, medianamente normal. Pero aquí la clave es que había un grupo de personas que le trajeron. No sabemos si eran 2, en plural sí que lo dice, no sabemos si eran 4, si eran los que fueran. Se preocupaban por él y le trajeron a Jesús. Cuando tú te preocupas por alguien, cuando alguien a ti te importa, ¿qué deberías hacer con él o con ella? Traerlo a Jesús. Eso es lo correcto. Aparentemente no tuvieron mucha dificultad para acceder a Jesús. ¿Recuerdan aquel paralítico que fue traído por unos? Creemos que quizás fueron 4 o 3. ¿Qué tuvieron que hacer para poder llevarle delante de Jesús? Recuerdan, estaban en una región judía. Jesús en este sitio era muy conocido, en cualquier otro sitio donde hubiera judíos, y obviamente no podían acceder a él de una manera sencilla. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? ¿Qué tuvo que hacer? Etcétera. O sea, para acceder a Jesús había que hacer cosas extraordinarias en las regiones donde Jesús era conocido, o sea, en las regiones habitadas por judíos. Pero en esta zona, en esta región gentil, aparentemente, como la fama de Jesús no había llegado, era más fácil acceder a él. Obviamente tendría gente a su alrededor, pero quizás no una multitud como en cualquier otra región donde era más conocido. Estas personas se preocupaban por este sordo y tartamudo y le llevaron a Jesús. Es la mayor señal, la mayor indicación de que a ti alguien te importa, intentar llevarlo a Jesús. Ojo con esto. Pastor, conviértame a esta muchacha que me importa mucho. Cuidado. Mire, pastor, este muchacho, conviértamelo. Lo traigo a Jesús para que... Bueno, ojo con eso, que he conocido muchos jóvenes así con cosas así como esas. Antiguamente ya eso, y supongo que los jóvenes ya no pasan eso, pero bueno. Bien. En esta región donde Jesús obviamente tenía la intención de pasar un poquito más desapercibido, aparentemente lo consiguió, pero aún así había gente puntualmente que le buscaba, le seguía, etc. Y estas personas trajeron a este hombre aquí y les rogaron, se acercaron a Jesús de la manera correcta. No le declararon, no le impusieron, no le obligaron, no, etc. No, le rogaron solamente que le pusiera la mano encima. Por ejemplo, hay un pasaje que pone como referencia en algunas escrituras, que es Levítico 16:21, que para mí no se aplica mucho a esto porque es un pasaje que indica como una transferencia de los pecados del pueblo al animal. Aarón orará y le pondrá las manos y dice, hombre, no sé, no me encaja demasiado. Es algo más cultural el tema de imponer las manos, pero para un judío tocar a un gentil, tener relación con una persona pagana, era algo que le suponía una contaminación. Pero no solo eso, cualquier persona en esa época, como sabéis, que tenía algún defecto físico, la primera pregunta que hicieron los mismos discípulos que andaban con Jesús en Juan capítulo 9, con el ciego de nacimiento, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Este o sus padres, mira, es, esto. Era una situación complicada, una situación difícil para este hombre. Quizás en las regiones paganas, quizás no tenían esos prejuicios. ¿Recuerdan el buen samaritano? ¿Le pasó un levita por el lado y lo recogió? Luego sacerdotes, ¿quién sí le hizo caso? El samaritano. No temió el contaminarse por salvar la vida de ese hombre que estaba golpeado, destrozado, herido, etcétera, etcétera. Y Jesús está con esto transmitiéndole un mensaje a los discípulos. Ellos les ruegan, ponle la mano. No es ninguna cosa extraña para nosotros hoy en día, en el tiempo un poco más moderno en el que vivimos, que el contacto físico entre humanos es importante. Los humanos estamos, como dicen, creados y diseñados para vivir en comunidad, para habitar en comunidad. No somos
personas o individuos unipersonales. Cuando usted intenta vivir así, va a tener muchas veces más problemas que soluciones, como intenta ser un ermitaño. Habitualmente, ahí está, habitamos en comunidad, etcétera, y el contacto físico tiene su importancia. El tener contacto físico, dentro de los límites, aclaramos, para evitar confusiones. O sea, es importante el tema del contacto físico. Pero Jesús también, aparte de esto, quiere transmitirle a ellos que tratar con las personas que tienen este tipo de condición no te hace a ti inmundo. ¿Y esos discípulos que andan con Jesús, de qué nación son? Son judíos. Bien, en el versículo 33, Jesús hace algo muy íntimo con este hombre, con este sordo y tartamudo. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Cuando yo dije esto ayer en los jóvenes, ¡ah, madre mía, qué cosa! A los jóvenes ayer y dice, ¿van a predicar mañana de eso? Sí. Pero quizás puede ser malinterpretado en algún aspecto. Y nos llama mucho la atención qué método tan curioso. ¿Necesitaba Jesús hacer esto para sanar? No vaya usted escupiendo a nadie por ahí. En el nombre de Jesús. Por favor. Claro, no, para sanar. Te escupo en el nombre. Bueno, mejor cuídese. Vi una imagen bastante curiosa al respecto de esto, que quizás nos haga pensar un poquito más y no verlo de esa manera tan grotesca que aparentemente se ve. Voy a pedir a una modelo, en este caso a Kenny, a mi señora, que pase por aquí de modelo. Hoy ha venido vestida de modelo y lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar hoy. Bueno. Para que se hagan una idea, quizás no tan grotesca, de lo que hizo Jesús con este hombre, no es que Jesús le cogiera la boca y... No. Sino, decía algo así. Pero no vayas a escupir. No, ya. Hago el simulacro. Y los oídos, espata, sea abierto. Ya. O sea, para que tengáis una idea de que metió los dedos en sus oídos y tocó su lengua. Ella no sacó la lengua, así que se queda muda. Pero bueno, no sacó la lengua. Me explico, entonces, no es que Jesús le cogiera. O sea, es una imagen curiosa, pero de intimidad. Jesús le lleva aparte. Aunque los otros no te tocan, aunque los otros no tienen contacto contigo, aunque para los otros tú eres un bicho raro, una persona inmunda, un desecho, yo voy a tener intimidad contigo. Y eso quizás nos identifica a nosotros. ¿Tú qué eres? ¿Qué has sido? Había un hermano que daba ese testimonio de que andaba por ahí viajando y veía gente muy desechada y que zombies, de estos que tristemente se ven ahora por esa droga tan peculiar en Estados Unidos. Dice, nosotros estábamos así, muertos en delitos y pecados, zombies, hechos, dice, viviendo en este mundo de una manera perdida. Y Jesús dice, ven, voy a tener intimidad contigo. A los otros, ya lo trajeron, no se preocupen. O sea, cuando vienes a Jesús, no vas en manada, no vas en grupo. Y eso también hay que intentar nosotros captar esa idea y entenderla. Porque quizás quisiéramos presentarnos a Dios en grupo, venga, y así me escondo, como yo que canto en grupo y soy un cantante excelente. Si me puso de solista, le sangro los oídos. Entonces, en grupo, no. De manera íntima, Jesús toma a este hombre, cosa que debería haber sorprendido, entiendo, a los discípulos, como se sorprendieron cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿recuerdan? ¿Qué hace aquí Jesús hablando encima con una samaritana? ¿Pero qué es esto? Los discípulos se sorprendieron y probablemente de una manera negativa. No porque Jesús estuviera tal, sino tuviera contacto con pecadores, como le acusaban también los escribas y fariseos. Le toma aparte, mete los dedos en las orejas de él y escupiendo toca su lengua.
Para eso tienes que estar de ahí a ahí con esta persona. Y la idea de nosotros traer una persona a Cristo es para que tenga intimidad con Cristo. Eso es una idea que deberíamos tener siempre. No todo el mundo es tan fácil, o no para todo el mundo es tan fácil venir, por ejemplo, a sentarse a una iglesia a escuchar el Evangelio. Eso para no todo el mundo es tan sencillo. Para esta gente, en esta circunstancia concreta, fue más sencillo porque aparentemente no había una multitud desorbitante alrededor de Jesús, buscando obviamente sus beneficios. Y también es una forma sabia de nosotros aprovechar ciertas actividades y circunstancias concretas para traer, invitar a esas personas. Mira, en esta fecha concreta vamos a hacer algo que te puede interesar mucho. Ven, o vamos a dar una charla de esto o de aquello. Son ideas que podemos también tomar en cuenta. Y detalles que pueden en nuestro corazón al orar decir, bueno, mira, con la comida funciona muy bien habitualmente porque viene mucha gente. Bueno, es una forma, no pasa nada. Pero hay muchas maneras en las que podemos pensar en ese tipo de cosas. Actividades de jóvenes o salida de jóvenes o de hombres, etcétera. No pasa nada. De acuerdo a eso, tú pídele al Señor que te dé discernimiento al respecto. A Pepe, a Juan o a María, ¿qué actividad le puedo invitar para que escuche el Evangelio? ¿Y qué actividad puedo yo promover que quizás pueda hacer que alguna gente pueda venir y escuchar el Evangelio también? O sea, entre los jóvenes, entre las damas, entre los hombres, los niños o en general. En el versículo 34, luego de que tiene este encuentro íntimo con el hombre, él levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto o ábrete. Esto es una palabra aramea, pero claro, la he leído en varios libros y en unos dice Efatá, en otros Éfata y en otros Efata. Entonces dice, bueno, yo la digo en español como se sonará aquí, Efata, porque no tiene acento en la A final, así que ni tampoco en la primera vocal que es la E, o sea, Efata. Y algunos destacan con respecto a esta palabra, o a estas frases, perdón, que lo primero que Jesús hace es levantar los ojos al cielo, para que este hombre íntimamente sepa de dónde viene su sanidad y su milagro. Que no viene de la tierra, no es porque es una buena acción traerle a Cristo, todo aquello está bien, pero lo que viene a su vida viene directamente del cielo. Si vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a ir allí. Colosenses, capítulo 3. Hay unos versículos aquí que nos hacen pensar y nos recuerdan un poco hacia dónde tenemos que poner también nosotros nuestra vista. Voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 6 de Colosenses capítulo 3. Dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras tú estés vivo, seguirás mirando a la tierra, abajo. Hasta que entiendas que estás muerto, tendrás que poner la vista hacia arriba. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, mata lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el 7 dice, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Estas cosas pasaron. Ahora se supone que nuestra vista debe estar puesta hacia arriba. Volvemos al libro de Marcos, el capítulo 7. Cualquier buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que pueda acontecer en nuestras vidas viene de arriba.
Y es un reto para nosotros aprender a poner la vista hacia arriba. Es un reto. No es sencillo, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por eso es una batalla constante la que tenemos aquí en esta tierra. Gime el Señor poniendo los ojos al cielo. Y gemir es un clamor que se expresa desde lo más profundo del ser y de lo que es el corazón o el sentimiento del Señor hacia esta generación perdida y caída. ¿Cuánto daño ha hecho el pecado en la vida de la gente? ¿Cuánto daño ha hecho el pecado en la raza humana en general? Y esto es uno de los motivos por los cuales algunos dicen que Jesús aquí, identificándose con el dolor de este hombre, gimió. También otra posibilidad es pensar cuántos años este hombre ya había pasado siendo sordo y que en todos esos años ese hombre nunca había podido haber escuchado las maravillas de Dios. Una persona que oye pero que no ha escuchado las maravillas de Dios es como si fuera sordo. Por eso Jesús le dice a aquellos que acusaban al ciego que si vosotros hubierais dicho que seríais ciegos, no tendríais ¿qué? Pecado. Pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gimió el Señor desde lo más profundo de su ser por alguno de estos motivos, o por el daño que el pecado causa en el cuerpo, en el ser humano, o también por lo triste que deberá haber sido la vida de este hombre sin poder escuchar las maravillas de Dios por su condición de salud en este caso. Sé abierto, ábrete. Esta es la palabra que utiliza aquí el Señor para este hombre y automáticamente yo creo que no hay ninguna duda para ninguno de nosotros que sin Jesús tener que tocar a este hombre, sin tener que escupir, sin tener que hacer nada, solamente con su palabra, como le dijo, recuerdan aquel momento, aquel centurión, solamente di la palabra y mi hijo con eso, solamente con que tú digas la palabra a distancia es suficiente. No hacía falta nada más. ¿Cómo creó en Génesis capítulo 1, en los primeros capítulos del Génesis, cómo creó Dios todo lo que hoy vemos? ¿Con qué? Sea la luz y fue la luz. Es que solamente con su palabra. Pero aquí Jesús quiso dar más enseñanzas a sus discípulos y a nosotros con todas estas cosas y detalles que podrían a nuestro juicio, contaminado y pecador, no tener sentido. Algún sentido tenía y Jesús aquí algo muy concreto enseñó a sus discípulos con eso y es bueno que nosotros nos quedemos con esa situación porque a veces en nuestra vida pasan una gran cantidad de cosas que en el momento no tienen para nosotros absolutamente ningún sentido. Si tú te pones a analizar tu vida en el pasado, tú te preguntas, Señor, ¿eso tenía sentido en mi vida? O sea, ese era el camino correcto, Señor, ese camino a través por el cual tú me traíste. Obviamente hay decisiones que tú tomas en tu vida por las cuales tienes que tener consecuencias, eso es obvio. Pero hay muchas cosas que se nos escapan y que no dependen de nosotros en ningún aspecto. Y que a veces nos traen consecuencias indirectas. Somos víctimas de algunas situaciones en concreto a veces. Pero bueno, nos puede generar esa duda en nuestro corazón. Señor, ¿esto era lo adecuado? Al final del mensaje nos haremos una pregunta interesante para nosotros. ¿Este era el método, Señor, el más efectivo? La respuesta es que sí. Y ya luego responderemos o intentaremos responder el por qué. Al momento, cuando Jesús hizo esto, sus oídos fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Es algo extraño que una persona extraño entre comillas, que no haya practicado y entrenado el hablar, ya esté hablando bien automáticamente. No hay ninguna otra respuesta que la providencia divina. No hay ninguna otra respuesta que un milagro directo de Dios. Lo curioso aquí es lo que llama aquí la Escritura una ligadura en su lengua. Los que han tenido bebés saben que los bebés, algunos o muchos de ellos, nacen con algo aquí debajo de la lengua. ¿Se acuerdan cómo se llama? El frenillo.
Normalmente eso se tiene que ir corrigiendo según el niño se va desarrollando y creciendo, pero si no se corrige, hay que... Entonces, cabe la posibilidad que la atadura de la lengua que tenía este hombre pudiera ser un frenillo. Podría ser. La Biblia no expresa claramente esto, pero hay una posibilidad de que pueda ser esto o un descontrol, un desbalance entre lo que era el trayecto motor de la lengua y el cerebro, etc. Bueno, el caso, esa ligadura al momento de su lengua se desató y sus oídos fueron abiertos. Hay muchas causas de sordera aquí, así que yo no sé cuál era la causa de este hombre, pero cualquiera que fuera la causa indistintamente, por milagro y obra de nuestro Señor Jesucristo, fue quitada, fue liberada. Y posteriormente a esto, cuando vemos que algo grandioso, milagroso acontece, Jesús le dice algo que quizás nos puede parecer contraproducente. En el versículo 36. ¿Qué les manda Jesús? Que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Esta es la primera vez que Jesús, al hacer un milagro, les dice que no lo publiquen, que no lo divulguen. Esta es probablemente la tercera vez que sucede esto. Y es algo muy curioso, porque yo en mi mente he llamado a esto la comisión inversa. ¿Qué dice la gran comisión que debemos hacer? Publicar, hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero aquí Jesús le dice lo contrario, la comisión inversa. A nadie se lo digan. Y buscando razones en algunos textos a esto, algunos libros, algunos autores dicen que esto es porque la gente que recibía estos milagros iba a presentar una versión incompleta de Jesús y del evangelio. ¿Qué es lo que hoy en día está muy de moda? Una versión incompleta del evangelio y de Cristo. ¿Qué enseña esa versión incompleta? Pide, declara, resuelto, toda atadura, toda ligadura es desatada, todo atado es cortado. Hay más, el evangelio sigue en el libro de Hechos y en las cartas paulinas y sigue hasta Apocalipsis. La Biblia sigue, no se queda solo ahí. Y algunos autores concuerdan con esto en que iban probablemente a presentar una imagen de Jesús que no era la imagen completa de Jesús que quería dejar en la tierra a la gente que iba a escucharle. Y por eso le decía, no divulguen nada, no digan nada, no se lo digan a nadie. Y esta gente tan obediente hacía lo que decía Jesús, lo contrario. No sé si quizás yo hubiera hecho lo mismo. Probablemente yo también, es muy poco probable que usted, recibiendo una bendición tan grande, recibiendo un milagro de esta magnitud en su vida, usted se quede tranquilito y callado. Es que, dice, se va a notar, es que hay algo ahí. Era muy difícil. Y al recibir esta comisión inversa, Jesús le dice, oye, no se lo digan a nadie, porque probablemente vais a estropear más de lo que vais a arreglar. El evangelio de hoy en día, gracias a Dios, ya está completo. Tenemos la palabra de Dios viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice Pedro, a la cual hacéis bien, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tenemos la palabra de Dios completa ya. No necesitamos nueva revelación ni nada por el estilo. Nosotros sí tenemos ese deber de proclamar y de ir con la gran comisión porque tenemos el evangelio completo. La visión completa, entre comillas, de Cristo. No sabemos todas las cosas, ni tenemos todas las respuestas, pero sí podemos presentar una imagen amplia, concreta y completa dentro de lo que cabe de lo que es Cristo y el evangelio. Si te quedas a medias, como ellos se quedaron en los milagros, hay mucha gente que quiere quedarse ahí. Es precioso, pero no es todo el evangelio. El evangelio tiene muchas victorias. Amén. Pero cuidado que también hay sufrimientos y batallas. Entonces, eso también hay que decirlo. Para no engañar a la gente. O para no confundirla. El versículo 37 cierra este capítulo de una manera bastante significativa.
Obviamente, cuando leemos estos milagros espectaculares, también nosotros, como dice en el 37, nos maravillaríamos en gran manera. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho ¿qué? Todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho ¿qué? El escupir lo hizo bien. ¿Recuerdan a Naamán cuando le dicen, tú vas a ser sanado de la lepra? Ve, dile allí de lejos. Se va y se zambulla al Jordán 7 veces. ¿Cómo? ¿A dónde? Ese río, esa charca. Si tenemos el Abán y el Farfán, que son ríos espectaculares por allí, ¿por qué tengo? Dije, mira, obedece al siervo que te ha mandado, porque si te hubiera pedido algo difícil, seguro que tú lo hubieras hecho. Fue medio enfadado, medio tal, se zambulló y fue curado. No le parecía un buen método, pero era el método efectivo. Los métodos de Dios a veces son muy raros y muy curiosos para nosotros. Si te trasladas al pasado en tu vida, ¿cuántas cosas han pasado de manera dolorosa para ti? Pero tú te tienes que preguntar, ¿lo ha hecho todo bien Dios en mi vida? Quizás hay algo en tu vida que tú dices, Dios esto no lo ha hecho bien. Hay cosas que no dependen de ti, obviamente, como hemos dicho. Quizás has tomado decisiones concretas que te han traído consecuencias. Pero te tienes que preguntar si en tu corazón tú crees realmente que Dios lo ha hecho todo bien. ¿Y por qué me pasó esto, Señor? Él dice, todo lo ha hecho bien. Si yo no creo esto en mi vida, voy a tener un conflicto constantemente con Dios. Estamos viendo el pasado. Tú tienes que ver tu pasado. ¿Y a dónde estás hoy? ¿En qué punto estás hoy en tu presente? Quizás en el presente también en tu corazón tienes duda de si Dios lo ha hecho todo bien. Dios, si yo he intentado hacer así, 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 y me ha salido todo lo contrario. ¿Tú lo has hecho todo bien, Dios? Los métodos de Dios son muy extraños a veces. Y personalmente, al menos, de entrada, no solemos entenderlos. Y pensando en esto, decía yo también, mira, yo creo que todos pecamos de esta manera, pensando en que somos más sabios o más listos o más fuertes que Dios. Yo personalmente en muchas ocasiones he pensado en mi corazón, Dios, tú podías haberlo hecho de otra manera. Si yo hubiera sido Dios, lo hubiera hecho de otra manera. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Ni tú tampoco. ¿Lo ha hecho todo bien Dios en tu vida? Vamos a cerrar con Romanos 8:28. Dice la Escritura, Romanos 8:28, un versículo que conocemos muchos de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Tú estás aquí, ¿no? Por la gracia de Dios, por su misericordia. Cuando tú entiendes que Dios no lo ha hecho todo bien en tu vida, es porque tu amor por Dios necesita ser sometido a evaluación. Si tú no estás conforme, fíjate, Job pasó en ese proceso suyo por un momento de pico, ¿no? En el cual Jehová dio, Jehová quitó, pero luego cuando vino el valle de sombra y hasta de muerte, en lo que es el interludio, el desarrollo del libro, Job se ve en una situación muy complicada en la cual llega a preguntarse muchas cosas en su vida. Pero al final del libro Dios se encuentra con él y le rescata, le saca de ese pozo, de ese lodo cenagoso de desesperación, de depresión, de hundimiento, de enfermedad. En todo lo que tenía Job, Dios lo saca de ahí. ¿Y cómo termina Job diciendo?
De oídas te había oído, mas ahora, por tanto yo me arrepiento, me humillo, me destrozo aquí. O sea, yo estaba hablando de cosas sublimes para mí que yo no tenía ni idea. Ahora, después de este proceso, yo reconozco que tú todo lo has hecho bien. Pero tuvo que pasar por ese valle de sombra y de muerte. Y hasta que él no pasó por ahí, no pudo reconocer que todas esas cosas tan dolorosas en su pasado y en su presente formaban parte de ese bien que Dios tenía para él. ¿Crees tú que Dios lo ha hecho todo bien en tu vida? Ojalá que sí. Oremos. Padre, te damos gracias por la paz que tú nos das en nuestros corazones cuando en amor recibimos las cosas que tú permites en cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a reevaluar nuestro amor hacia ti, porque tus métodos son diferentes a lo que pensamos y aún son diferentes a nuestros métodos. Creemos que tenemos la razón y si tú no actúas como nosotros esperamos, a veces nos enfadamos, nos sentimos frustrados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra ignorancia y por nuestra incredulidad. Que podamos estar en nuestros corazones plenamente convencidos de que tú todo lo has hecho bien. Cuando pensamos diferente a esto, Señor, la única respuesta es que estamos fallando en nuestro amor hacia ti. Perdónanos, Padre, porque el pecado que habita en nosotros nos traiciona constantemente. Perdónanos, Señor, porque no somos dignos de este privilegio que nos das, de poder vivir vidas para ti. Que pongamos los ojos, Señor, hacia arriba y que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, en todo. Padre, no lo entendemos, no comprendemos tus métodos, pero descansamos en ti pensando que tú todo lo has hecho bien. En el nombre de Jesús. Amén.